Perfecto, Israel, yo estoy grabando. Israel, ¿estás acá? Israel, él me dijo que iba a entrar, Gabriel. Yo hablé con él ahorita. Ok. No sale todavía. Hola Gabriel, Hola Isaac, ¿cómo estamos? bien, soy el amigo de Anabela, el sobrino de Rabino Baruch Garzón. Quería darte las gracias por lo que me enviaste el otro día. Por favor, un placer. Muy amable, asiduo lector de todos tus escritos, comentarios, videos, píldoras, etcétera. Eso es muy malo, eso te puede terminar quemando la cabeza. Sí, yo sé, pero bueno, en estos tiempos creo que es lo mejor que puedo hacer, ¿no? Quemármela con eso. Muy bien, muy bien. Bienvenido, Isaac, mi rey. Bienvenido. Hola Eddie, ¿qué más? Abrazo, hermano. Todo lo mejor para todos, por favor de Dios. Jaime Fuchs de Chile, ¿estás aquí? No, estoy en Panamá. Sí, aquí en mi casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Todo bien. Oye, estamos con las actividades de Bnei Brit. Estamos destruyendo el horizonte judío, ¿ah? Construyendo. No le estamos dando muchas oportunidades al resto de las instituciones. No, la verdad que estamos, bueno, me imagino que en todos los países muy activos, todas las charlas y conversatorios, y así como el tuyo hay otros también muy interesantes, así que el taller estuvo realmente bueno. Aprendí mucho, Gabriel, aprendí mucho, eh, así que son muy importantes. La verdad que es una muy buena oportunidad para aprender. Muy bien, muy Así bien, que felicitaciones. muy bien. Ok, Israel, ¿estás? Israel, déjame escribirle. Hola Gaby, Hola, Robbie, ¿cómo estamos? aquí en Miami. Muy bien, muy bien. Hola Rodi, ¿cómo estás? ¿Quién es? Isaac Beramuel Negro saludándote. Hola Isaquito, ¿cómo estás? Bien, mi rey, qué gusto verte. ¿Cómo está todo? ¿La familia? Todos bien. Gracias a Dios por todo. Dale salud a Ari de mi parte, por favor, con mucho Claro, cariño. claro. Dale tus saludos a tu socio. A David, con mucho Aquel. gusto. Por ahí debe estar entrando en cualquier momento a la charla. Hola, Gabriel. Generó muchísima influencia en el estudio donde ella trabajaba. Por él les costaba más trabajo pues haber surgido. Esa película es esta que se llama De aquí a la eternidad.
Muy bien. ¿Cómo estamos? Aló, Gabriel. Estoy esperando a más. Israel me dijo que ya iba a entrar hace como 5 minutos. No sé si lo tienes ahí mapeado entre los participantes. No sé si lo Israel, ¿qué? llegas a... Perdón. Israel Diamant. Diamant, perdón, Diamant. Ah, me está escribiendo Israel, Gabriel, ya te digo. Israel Diamant, Ok. disculpen, el RAF. Ya me está Israel no escribiendo. está dentro. No Ah, ha le voy a entrado. mandar el link, me está pidiendo el link, Gabriel, ya se lo mando. Dame un segundo. Vale. Manda el link que me mandaste. ¿Se lo mandas tú? Ya se lo mandé, Gabriel, sí. Ya Vale. se lo acabo de mandar, el que tú me mandaste. Vale. ¿Ves a Gabriel, Israel también? Yo solo te veo a ti. Ah, Sí, acá. Gabriel ya está con nosotros también. Sí, que él fue el que... Muy bien. ¿Largamos? Arrancamos, Gabriel, gracias. Bueno, primero que todo, antes de hacer la introducción, quería agradecer tanto a Gabriel Ventasgal como al rabino Israel Diamant por la gran oportunidad que está dándole a B'nai Brit Panamá para hacer este Stay Home and Learn. Pero antes de comenzar, quería comentarles un poquito cómo es nuestra actividad. Esta actividad de Stay Home and Learn está patrocinada por la B'nai Brit Panamá, Logia Irving Sapp y Logia Carlos Elenca. Mi nombre es Eddie Silvera, yo soy miembro de la Junta Directiva de la B'nai Brit Panamá y soy el coordinador de este tipo de eventos. Primero quería agradecer también la presencia por parte del Distrito 23 de la Logia de Irving Sapp al presidente David Yemal y por parte de la Logia Carlos Selenca al presidente Nathan Simon. También quería agradecer la presencia del director ejecutivo regional de la B'nai Brit, Alberto Javiles, quien me están acompañando hoy a este Zoom meeting. Nosotros tenemos una iniciativa en Panamá que primero la hicimos presencial bajo el formato Launch and Learn, donde invitamos personalidades tanto regionales, internacionales y locales de Panamá para temas de innovación, emprendimiento y otros temas interesantes a temas de tecnología de avanzada. Adicionalmente a eso, educación también, con gente de peso en Panamá, con expositores de primera línea. Cuando empezó el tema del COVID, y con todo el tema de el aislamiento social, la cuarentena, el distanciamiento, empezamos a hacer esta iniciativa de forma semanal, utilizando la tecnología de Zoom, bajo el formato lo llamamos Stay Home and Learn, y usualmente lo hacemos los martes o lunes a las 5 de la tarde. Los temas, hemos invitado a psicólogos, gente de coach empresariales, hemos hablado de temas laborales, hemos hablado de temas de médicos, temas financieros y económicos con economistas reconocidos y también tema de liderazgo. Esta es nuestra 10ª edición de Stay Home and Learn y tengo aquí dos presentadores de lujo. Y bueno, esto hace que nuestro nivel se eleve cada vez más y tanto Gabriel como Israel me ponen aquí un desafío importante para los próximos eventos, pero bueno, vamos a tratar de llegarlo y la verdad que muy agradecido. Y para esta 10ª edición de lo que hablé en coordinación con Gabriel Israel, vamos a hablar del conflicto en Medio Oriente según las fuentes judías y musulmanas, dos perspectivas. El formato de la reunión vamos a hacerla de la siguiente manera. Usualmente estos eventos duran 1h15 a 1h30, hay la apertura. Podemos tomar, Gabriel, como me preguntaste, quizás arrancamos contigo y posteriormente con Israel, en formato de 25 minutos, si te parece. Yo voy a contar el tiempo y te hago como un recordatorio 2 minutos antes para la intervención tuya y 20 a 25 minutos por Israel. Todas las preguntas me las pueden pasar por chat
comentarios, tanto en el chat de Zoom, yo las voy tomando, también me las pueden mandar a los chats de la B'nai Brit, o se las pueden mandar a Natán o Alberto Javiles o David Yemal, y ellos me la pasan a mí, y vamos pasando las preguntas para que las conteste o Gabriel o Israel. Creo que vamos a tener una tarde muy amena y muy interesante. Quisiera presentar tanto a Gabriel como a Israel, aunque muchos de ustedes lo conocen. Gabriel Ventasgal nos va a hablar de la perspectiva musulmana. Nacido en Argentina, hoy vive en Israel, es MI Ciencia Política de la Universidad Hebrea de Jerusalén y MI Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Tiene el título de publicista de la Escuela de Publicistas y Marketing de Tel Aviv y MBA en Ciencias Políticas y Relaciones Exteriores, Universidad Hebrea de Jerusalén. Es periodista, publicista, politólogo y educador. Es creador del programa Diplomacia Pública con su medio digital Hatzat Hasheni, la cara de la verdad, que siga atender puentes entre Israel y el mundo de habla hispana. Gabriel se especializa en política israelí en el Medio Oriente y terrorismo islámico. Durante una década y media fue productor de noticias para cadenas de televisión europeas en el Medio Oriente. Fundó una agencia de noticias Wisen en español y sirvió analista en diversos medios de comunicación. El rabino Israel Diamé nos va a dar la perspectiva hebrea y judía. Nacido en Uruguay, cuenta con un doctorado en filosofía y ética de la Universidad Tecnológica Monterrey y con ordenación rabínica de la Yeshiva Beit Midrash Sefardí de Jerusalén. Se desempeñó como rabino de Comunidad Judía de Monterrey en México y trabajó como profesor en el Instituto de Emuná de Educación Judía para Jóvenes y Adultos en el marco del Ministerio de Educación de Israel y bajo la supervisión del Superior Rabinato de Israel. También se ha desempeñado como Senior Educator en el programa Asistencia a Pequeñas Comunidades de la Oficina para las Diásporas del Gobierno de Israel. Ha sido profesor de materias judaicas e historia judía y director de programas en el Instituto de Formación de Líderes Juveniles de la Agencia Judía para Israel. Actualmente se ocupa de traducir los libros de Halajá del rabino Eliezer Melamed. Estamos muchos miembros de comunidades y de líderes, tanto Gabriel e Israel, para que sepan, de Panamá. Tenemos desde el lado de la B'nai Brit, no solo de la B'nai Brit, sino desde el lado educativo, líderes de la comunidad, y también a nivel de regional y a nivel de América Latina. Y Gabriel también nos contribuyó bastante en alimentar un poquito el broadcast de este evento. Y también agradezco a las dos logias, Irvin Sapp y Carlos Selenca, donde están participando. Con esto, le dejo la palabra a Gabriel primero para que nos hable de su perspectiva por un tiempo de 20 a 25 minutos y posteriormente entonces pasamos a hablar con Israel. Los que tengan preguntas, por favor, me van chateando o van poniendo en el chat y yo las voy anotando para ir trabajándola con ellos al final. Muchas gracias. Adelante, Gabriel, y bienvenido. Y muchas gracias nuevamente. Por favor, Eddie, un placer. Bueno, ante todo, un placer que, además de que hayan venido ustedes, está mi presidente, o sea, el presidente Hatzat Hasheni, quien fundó realmente la organización, que es Robi Creditorescu, que está entre las personas, y también está Anabela, que es la directora ejecutiva de la organización, y por lo tanto es un placer para nosotros entonces tenerlos todos aquí también. Lo siguiente, la relación desde el punto de vista de la teología en sí, del Islam hacia los judíos, es dual. No es una relación muy clara. O sea, si ustedes, por ejemplo, lo comparan con la relación que tienen hacia otras religiones, en los textos y en los hadices, la relación hacia los judíos no es uniforme. Más aún, en general podemos decir, afirmar sin ningún tipo de dudas, que los judíos que vivieron en Europa sufrieron mucho más en manos de los cristianos que lo que sufrieron los judíos viviendo bajo el yugo musulmán. No significa que bajo el Islam viviesen bien. Seguían teniendo un estatus especial, pero la cantidad de matanzas que hemos visto, por ejemplo, desde la época de las cruzadas, que es cuando comienza, de hecho, la gran desconfianza judía hacia los cristianos, o la Inquisición, o las matanzas de Khmelnytsky en Ucrania, o las matanzas que hicieron de judíos en Rusia. En otras palabras, los Ashkenazim, bajo los gobiernos cristianos en Europa, sufrimos más que los judíos faradim o mizrahim en los países árabes. Y probablemente, viniendo ustedes, muchos de ustedes de Panamá, ustedes saben que la comunidad faradí, o sea, por ejemplo, me contaba mi amigo David Yemal que su padre le hablaba en árabe y él algo de árabe entendía, porque no me acuerdo si David Yemal de qué parte de Siria era,
pero estamos hablando de una educación en donde vivimos bajo el Islam de manera más o menos correcta. Entonces la pregunta es, ante todo, ¿qué tipo de relación tiene el Islam hacia los judíos? Y si es esa misma relación la que nosotros vemos en la actualidad. Y tenemos que separar dos partes. La primera parte es la relación teológica proper que tiene el Islam hacia los judíos, y la segunda parte es qué pasa hoy. Vamos a empezar por lo primero. La relación del Islam hacia los judíos no es mala. A decir a nivel general, el Islam ve con cariño, con simpatía al judaísmo y no ve con simpatía al judío. Vuelvo a repetir, al judaísmo lo ve como algo parecido al Islam, pero los judíos no los quiere tanto. Al revés, vemos con el cristianismo. Hacia los cristianos le caen simpáticos, pero al cristianismo le parece una barbaridad. Vamos a solucionar el primer problema. A los cristianos les parece una barbaridad porque ¿cómo van a creer los cristianos que una persona es Dios, además es hombre y además es Espíritu Santo, y esa persona que es Jesús es superior a Mahoma, que es el profeta, superprofeta? O sea, evidentemente el cristianismo como base teológica no le va a causar ninguna gracia. Sin embargo, se llevaban bien con los cristianos. Al revés que con los judíos. El judaísmo, el Islam, tiene mucho de judío. Más aún, nosotros teológicamente nos parecemos mucho más. De hecho, el Islam chiita se parece mucho más al judaísmo de lo que nos parecemos al cristianismo. Mucho más. No más. Bastante más. Entonces empecemos, ¿cuál es la relación del Islam hacia el judaísmo? En principio podemos decir que Mahoma conocía bien a los judíos, porque él, al casarse con Jadilla, su primera mujer, y manejarle los negocios a ella, deambula por toda la región y hace comercio y ahí conoce a los judíos. Pero el cambio fundamental, y es algo que muchas veces la gente no sabe, es que Mahoma conoce el monoteísmo, y el arcángel Gabriel habla con él en el año 610. Él había nacido en el 570. Lo que la gente sabe menos es que había un rabino que se había escapado de la comunidad de Etiopía, llamado Jacob, en árabe Kaab. Y este rabino Kaab, en el año 608, escapándose de su comunidad, por lo visto le hicieron jerem de alguna manera, se escapa de la comunidad y va a parar a la Meca y se queda a vivir en la casa de Mahoma. Y durante 2 años le taladra el cerebro con monoteísmo. Y por lo visto hay una relación en el hecho de que Kaab vaya a vivir a lo de Mahoma, con el hecho que Mahoma, después de 2 años, descubra las bondades de la abstracción. Ahora bien, ¿cómo nos damos cuenta también que Mahoma sabía muchas cosas de judaísmo? Por ejemplo, ¿se acuerdan la historia de Yosef? Que fue seducido por la esposa de Putifar y lo envían a prisión y ahí tiene los sueños, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la historia, Yosef es el castigado debido a la seducción de la esposa de Putifar? En el Corán hay una sura, un capítulo entero dedicado a Yosef. Y cuando habla de Yosef, habla sobre que Yosef cuenta la misma historia, pero termina la historia con el siguiente asunto. Resulta que la esposa de Putifar cita a sus amigas a la casa y les ofrece frutas para comer y les da cuchillos para cortar las frutas. Y de pronto entra Yosef. Y las chicas se ven tan seducidas por Yosef que se cortan los dedos. Y Yosef es premiado por Putifar. ¿Y por qué? Porque cuando la esposa de Putifar intenta acosarlo, él se quiere ir y ella le corta la capa por la parte de atrás. Bueno, ¿se acuerdan la historia que le conté sobre las mujeres que cortaban las frutas? Bueno, esa parte aparece en la Mishnah. O sea que no solamente que Mahoma sabía la historia de Yosef, que él había sacado de la Torá, sino que además sabía Mishnah. Y les podría dar otro ejemplo. Por ejemplo, cuando el rey Salomón recibe la visita de la reina de Saba y le ordena a la gente poner espejos en el suelo para ver si ella realmente era un ángel, si era buena o si era mala,
viéndole los pies, porque en esa época se creía que el que tenía pie de pájaro. Bueno, esa historia no es sacada de la Torá, pero sí aparece en el Talmud. O sea que sabemos que Mahoma sabía mucho sobre judaísmo. Ahora, ¿cuál es la excusa? ¿Qué dice el Islam con respecto a que tantas cosas sean tan parecidas al judaísmo? ¿Qué dice el Corán? ¿Por qué el Corán es tan parecido a las escrituras judías? Bueno, la excusa que pone el Islam, o el argumento que pone el Islam, es que Dios entregó la verdad a través de algo llamado el Furqán, y lo entregó en árabe. Y los judíos recibieron la primera vez el Furqán, pero ellos lo malinterpretaron o lo entendieron mal. Y después hizo una segunda entrega del Furqán. Se la entregó a los cristianos y lo malentendieron o simplemente lo manipularon. Hasta que llegó la tercera verdad, que es la única verdad, y ese es el Islam, y ese es el Corán, y está escrito en árabe. O sea que teológicamente van a decir que claro que algo de verdad hay en los textos judíos. ¿Cómo no va a haber algo de verdad si los judíos recibieron también el Furqán? Pero como lo malinterpretaron, la única verdad recién es el Corán. Entonces van a aceptar que parte del Corán sea Biblia judía. Y el argumento que van a decir es que de todas formas los judíos recibieron, pero lo malinterpretaron. O sea que la relación hacia los judíos no es mala desde el punto de vista de los textos. Ahora, ¿qué dice dentro del Corán con respecto a los judíos? Muy bien, el Corán se divide en dos partes. Tiene una parte que es la más larga de todas, que es cuando Mahoma pasa de la Meca a Medina, y eso ocurre en el año 622. Y cuando pasa de la Meca a Medina, pasa dos pasos. O sea, la primera parte de su vida, que es entre el año 570 y el año 622, él vive en la Meca, y ahí tiene mucha influencia judía. Cuando él reconoce el monoteísmo, que es en el año 610 hasta el año 622, busca amigos. Y cuando busca amigos todo el tiempo, también le habla a los judíos. E intenta congraciarse con los judíos. O sea que el Corán tiene muchas partes donde habla bien de los judíos. Dice que el judío, por ejemplo, es el pueblo del libro. Y que hay que respetar a los judíos. Incluso en la Sura 5 dice que la tierra de Israel fue prometida a los judíos. O sea que podríamos guiarnos y decir, bueno, en base a eso, entonces el Corán es sionista. Sí, el Corán es sionista, tiene partes que habla bien de los judíos. Pero es la parte donde Mahoma busca amigos, que es la parte de la Meca. Cuando Mahoma es expulsado de la Meca a Medina en el 622, el primer año de su historia intenta convencer a los judíos y rezan hacia Jerusalén. Y había 3 tribus judías viviendo en Medina. Y las tribus judías no aceptan a Mahoma como profeta. Y Mahoma se venga de ellos con un montón de medidas. Al principio son medidas pacíficas relativamente. Por ejemplo, le ordena a los musulmanes no beber alcohol. Bueno, ¿alguien se puede imaginar por qué le dice no beber alcohol? Porque ¿quién eran los que plantaban vid en Medina? Los judíos. O sea que la medida fue una medida antijudía esencialmente. Él lo que hace es crear una alianza de tribus, llamado en árabe Ilaf. Y los Ilaf son una alianza que se hace, y los judíos no entran en ese Ilaf. Y por eso Mahoma se venga de ellos. O sea que la relación hacia los judíos es, Mahoma copia muchas cosas de los judíos, reza la cantidad de veces que reza, es verdad, los judíos rezamos 3, los musulmanes rezan 5, los judíos miramos hacia Jerusalén, Mahoma al principio también durante 1 año y medio reza hacia Jerusalén, y después reza hacia Mecca, hacia la Meca. El tema del ayuno, los judíos rezamos en Yom Kippur, Ramadán, Brit Milá, aunque no es la misma razón, los judíos hacemos Brit Milá porque confirmamos el pacto de Abraham con Dios, los musulmanes hacen Brit Milá porque Mahoma lo hizo. Entonces son razones diferentes, pero hay muchas cosas que son parecidas. Ahora, el Corán, la parte que Mahoma busca amigos, que es la parte de la Meca, habla bien de los judíos, o no habla mal. En cambio, la parte de Medina ya sugiere que si nosotros no aceptamos el Islam, incluso se nos puede cortar la cabeza, como dice la Sura 9 o la Sura 47, los capítulos 9 o 47. O sea que teológicamente el Corán no debe ser antijudío, aunque tiene partes antijudías y también partes anticristianas. Ahora bien, ¿qué dicen los hadices? Porque la ley en el Islam no se basa en el Corán, se dice esencialmente con los hadices. Bueno,
durante años, los hadices con respecto a los judíos. Hadices es lo que dijo Mahoma o lo que hizo Mahoma, que es obligatorio para el Islam. Algunos hadices son muy creíbles y otros hadices no son nada creíbles. Uno de los hadices más creíbles dice que Mahoma incluso habló con una piedra y la piedra le dijo que detrás de ella se escondían judíos y que la piedra iba a hablar para poder entregar a los judíos que se escondían tras ella. Este ádice, que es una anécdota de cuenta sobre Mahoma, tiene mucha fuerza en el mundo musulmán, especialmente en los últimos años. Entonces, vamos a seguir el segundo paso. ¿Cuál es la norma con respecto a los judíos? Muy bien, el califa Omar II de la dinastía de los Omeyas, que gobernaban a los musulmanes sunitas desde el año 660, el califa llega a Jerusalén y se da cuenta que casi todos son judíos y cristianos, y él entiende que no puede convertir a los judíos a la fuerza, ni a los cristianos tampoco. Entonces impone unas reglas con respecto a los monoteístas, que es la siguiente, se llama la dimitud, o sea, ser dimi. Y lo que dice es lo siguiente, un judío y un cristiano no pueden construir sinagogas o iglesias en la tierra santa del Islam. Un judío y un cristiano no puede vestir ropas musulmanas, tiene que diferenciarse y vestirse diferente. Un judío y un cristiano no puede reformar sus sinagogas o iglesias. Un judío o un cristiano no puede ir por la calle cuando pasa un musulmán, no puede portar espada, no puede montar a caballo o en burro porque es un musulmán, no puede juzgar a un musulmán, y tiene que pagar un impuesto por cabeza conocido como un jizya, que se le paga al sultán o al califa según en qué gobierno estés. Y cuando el judío o el cristiano paga un impuesto así, entonces incluso se le puede pegar. Cuando parte de su familia, sus antepasados que vivían en Siria o que vivían en Marruecos, vivían bajo el yugo del Islam, la comunidad judía pagaba una jizya comunitaria al rey. Era un impuesto que los judíos pagaban más que una persona musulmana, porque una persona musulmana no pagaba impuestos antiguamente, pero el judío sí. Se llama ese impuesto jizya. Y si tú eras un agricultor, entonces en la tierra tenías que pagar un impuesto a la tierra conocido como haray. ¿Cuál era el concepto que estaba detrás de esa ley llamada la dimitud, o en árabe al-dima? Bueno, la explicación es que podemos convertir a los judíos en pasos. O sea, el judío no va a poder vivir con ese nivel de presión y se va a terminar convirtiendo. Pero por otro lado, los califas tenían otro problema, y era que si convertían a todos los judíos al Islam, y los judíos y los musulmanes no pagan impuestos, entonces ¿quién iba a pagar el impuesto? O sea que era mejor mantener a los judíos y que paguen el impuesto, y no convertirlo al Islam. Es por eso que si entendemos el nivel, lo que es la dimitud, el estatus de dhimmi, podemos entender cómo vivían los judíos en la época de oro de España. Los judíos vivíamos bien en la época de oro de España y la llamamos la época de oro de España, por más que no vivíamos demasiado bien. Maimónides no tenía igualdad frente a un musulmán. Él era dhimmi. Lo que pasa es que decimos la época de oro de España porque la comparamos con lo que vino después, que fue la Inquisición cristiana. Entonces, si me das a elegir la Inquisición cristiana o el Islam de la época de España, bueno, prefiero lo que pasaba en España, que eran un montón de reinos chiquititos donde los judíos traían el comercio y las innovaciones. Entonces eran fundamentales para el rey musulmán local. Eso se terminó con el regreso de los cristianos a España. Entonces, ¿qué sabemos entonces? Uno, el Corán no tiene por qué ser antijudío. Hay hadices antijudíos. El estatus de dhimmi es lo que determina desde el punto de vista legal cuál es la relación hacia los judíos y hacia los cristianos. O sea que podemos entender por qué nosotros pudimos vivir tantos años con los judíos. ¿Cuándo fue que toda esta situación cambió? Esencialmente con el regreso de los judíos a la tierra de Israel, y el conflicto palestino-israelí empieza esencialmente tras la Primera Guerra Mundial, donde también se gesta una identidad palestina, y donde los líderes musulmanes empiezan a refritar argumentos olvidados y encajonados en donde hablaban mal de los judíos. Argumentos que no eran populares hacía 1000 años, pero vamos a tomar un ádice como el que les conté de la piedra y vamos a darle más importancia a la que tenía originalmente. O por ejemplo, vamos a darle más importancia a Jerusalén, cuando Jerusalén en el Islam no solía ser importante. Lo vuelvo a repetir, más aún.
Aquellas personas que hayan estudiado entre ustedes un poco de Islam saben que la mezquita del Aqsa no está donde está. O sea, la mezquita del Aqsa no está en Jerusalén. Históricamente, la mezquita del Aqsa está en una ciudad llamada Yoarana. Resulta que Mahoma, cuando todavía no había sido exiliado en el año 622, Mahoma lo que ocurría era que tenía alumnos en una ciudad llamada Taif, que quedaba a 2 días caminando desde la Meca. Y él lo que hacía era, el primer día se iba a Yoarana, dormía ahí, seguía a Taif y después volvía. Y en en Yoarana, había 2 mezquitas, una en el valle y otra en la punta. Y la mezquita en la punta se llamaba la mezquita del Aqsa. O sea que queda en Yoarana. Ahora, ¿qué ocurrió? En el año 680, los líderes omeyas no se les permite entrar a la Meca en peregrinación porque eran unos corruptos. Y ellos dicen, no tenemos dónde peregrinar. Busquemos un lugar santo que sea también bueno para nosotros. Y utilizan un compás, para los ancianos como yo saben lo que estoy hablando, y dicen, a ver, ¿qué tenemos santo alrededor nuestro? Y bueno, Jerusalén es bastante santa. Entonces lo que hacen los omeyas es pagarle a poetas para que escriban poesía a favor de Jerusalén. Y cuando la conquistaron, se olvidaron de Jerusalén. Y volvieron a hacer lo mismo cuando Saladino conquistó Jerusalén de los cruzados. Y ahí volvieron a escribir poesía pro Jerusalén. Y volvieron a hacer lo mismo cuando los judíos conquistamos Jerusalén tras el 67. O sea, lo que vemos es que en todo momento que Jerusalén, por ejemplo, estuvo en manos de musulmanes, no era importante Jerusalén. Sí fue importante cuando estuvo en manos de alguien no musulmán, ya sea cristianos o judíos. O sea, entendamos para cerrar esto con respecto a qué dicen los textos islámicos con respecto a los judíos. Los judíos son una religión falsa, la única verdad es el Islam. Si los judíos crean un estado propio, están explicando que su religión no es falsa, sino que su religión es verdadera y patea y late. Y si conquistan terreno del Islam, demuestran que incluso podrían alguien pensar que es superior al Islam. El Islam considera que todas las religiones monoteístas son inferiores al Islam. Pueden vivir bajo el Islam en estatus de dhimmi. Entonces, cuando vienen los cristianos y conquistan el Medio Oriente musulmán, en la Primera Guerra Mundial, cuando vienen los judíos y crean el Estado de Israel, todo eso contradice la teología más básica dentro del Islam. Y por lo tanto hay algunos que no lo pueden aceptar, y los que no lo aceptan y llevan ese no aceptación a la violencia son los radicales islámicos, esencialmente. Uno podría decir, bueno, pero la religión musulmana no se podría renovar y aceptar que el estatus de dhimmi no es como era antes en el pasado. Sí, de hecho probablemente el musulmán de Panamá o del resto de Sudamérica no piense que el estatus de dhimmi es el mismo que en la época de Omar II. Ellos son la mayoría del Islam, son los moderados, pero lamentablemente en el Medio Oriente mucha gente piensa como lo acabo de escribir yo cuando expliqué la teología islámica con respecto al conflicto y hacia los judíos. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Muy interesante tu perspectiva y la verdad que yo creo que cuando uno entiende el origen, la historia y todo lo que nos estás explicando, por lo menos a mí me ha cambiado la perspectiva y uno le ayuda a entender por qué suceden, o sea, porque yo digo mucho de lo que tú dices, lo que sale en el Corán, cómo lo perciben, o los momentos históricos ayudan a entender el conflicto, cómo has visto desde el lado de los musulmanes, y me llama mucho la atención eso, y bueno, van a haber preguntas de ese lado que dejo después de por qué si hay simpatía por el judaísmo, más no simpatía por los judíos, pero creo que lo has explicado de una manera interesante. Yo creo que ahora es interesante, yo creo que deja una visión bien completa y yo creo que ayuda a entender a la audiencia de por qué ellos piensan así, porque obviamente es el enemigo el judío o porque hay esos conflictos. Y hay preguntas que te vamos a hacer más adelante al tema. Pero ahora ahora vamos a ver la otra visión. Vamos a ver el lado ahora hebreo, el lado judío, y por eso es que Israel Yamet, que le vamos a pasar la palabra, para que nos dé un poquito cómo. Para nosotros es importante que lo hagas un poquito espejo, Israel, la visión ahora de cómo nosotros vemos ahora somos nosotros, porque Gabriel también es nosotros, aunque él puso la otra visión, cómo nosotros vemos a los musulmanes y también tratando de verlo de que porque hay tanto conflicto y verlo de ese lado, las diferencias y cuál es nuestra visión del mundo musulmán y de los musulmanes. Adelante, Israel. Gracias. Bueno,
Hola a todos. Con permiso de tu pregunta, yo quisiera desviarme. Te voy a decir por qué. Porque no tenemos una teología judía. ¿No? Teología judía ya es un concepto problemático, pero no hay una teología judía que se defina o que se refiera al musulmán. No tenemos una forma de judía de ver a los musulmanes. Sí, me sumo a lo que dice Gabriel en cuanto a que somos una religión, digamos, entre cristianos y musulmanes, budistas, shintoístas y demás religiones, con la que probablemente tenemos una mayor cercanía conceptual con el Islam. Pero no tenemos una forma específica de ver a los árabes y de allí, o a los musulmanes, y no de esa forma nuestra de ver a los musulmanes se deriva la actitud judía en el conflicto. Y yo quisiera justamente felicitarlos por la pregunta, porque en realidad uno intuitivamente podría decir, a ver, si David Ben Gurión era ateo o spinociano en términos filosóficos, y si Benjamín Netanyahu es por lo pronto secular, no sé cuán ateo o no ateo es, pero no es religioso, y si Olmert no es religioso, y si Ehud Barak no es religioso, y si Golda Meir no era religioso, entonces, ¿qué rol juega la religión judía en todo este conflicto? Y la pregunta de ustedes es muy interesante, la pregunta, el título de la conferencia, porque hay un sociólogo muy famoso, Max Weber, él tiene un libro que se llama La sociología de la religión. Y lo que Max Weber explica es algo apasionante. Dice, cuando una religión se seculariza, Europa se hizo secular, pero la religión se seculariza, es decir, los valores que antes eran religiosos continúan como valores de la sociedad bajo un formato secular. Quiere decir, hay un viejo chiste que un muchacho protestante conoce a una muchacha católica en Irlanda, y ustedes saben que están en guerra allá en Irlanda. Irlanda dice, mamá, que tengo un novio, ¿qué es? ¿Protestante o católico? No importa, es ateo, sí, pero ¿es ateo católico o ateo protestante? Otra vez, el ateísmo, la secularidad, el no ser religioso, de igual manera te hace heredar una cantidad de contenidos. Y entonces yo quisiera referirme Golda, Ben Gurión, Netanyahu, Barak, Ariel Sharon, sin ser religiosos, heredan una tradición religiosa que ve en la guerra y en el retorno a Israel dos temas que tienen una tradición histórica. Con el permiso de ustedes quisiera ir también para atrás en la historia. Primero que nada, nosotros en el 135, hace pocos días, conmemoramos Lag BaOmer, que es un recordatorio de la rebelión de Shimon Bar Kokhba contra Roma. Como a nosotros nos tocó vivir una generación poco posterior al Holocausto, tenemos que entender que la derrota ante Roma en el año 135 y la masacre que llevaron a cabo los romanos sobre los judíos en esa época fue de tal envergadura que todo el paradigma histórico judío cambió. Los sabios de Israel, después de 3 rebeliones, nosotros nos rebelamos contra Roma en el 70, en el 115 y en el 132. Casi hacemos caer el Imperio Romano en 3 oportunidades, pero después de la 3ª rebelión, la represión fue espantosa. La magnitud de la muerte de judíos en el 135 fue por lo menos equivalente al Holocausto en el siglo XX, si no mayor. En la tierra de Israel, por lo menos la mitad de los judíos fueron exterminados. Y por lo tanto, los jajamim, nuestros sabios, entendieron de que, interpretaron, de cierta manera, de que la voluntad de Dios no era de que derrotemos a Roma, sino de que sobrevivamos el exilio. Y entonces hay un texto muy famoso, me imagino que hay más de un sefaradí entre los javerín de las distintas logias. Los sefaradim el viernes de noche leen Shira Shirim el viernes de tarde, antes de Shabbat. En Shira Shirim hay un versículo sumamente enigmático que aparece 3 veces. Y ese versículo enigmático dice así: os conjuro, hijas de Jerusalén, por los siervos del campo, que no despertéis a mi amada o que no despertéis el amor hasta que sea el momento. Nuestros sabios en el Tratado de Ktubot elaboraron lo que se llaman las 3 famosas promesas. No quiero entrar ahora en demasiado hermenéutica textual, pero básicamente se habla de 3 juramentos.
no promesas, juramentos. El pueblo de Israel le juró a Dios cuando salía al exilio romano, al último exilio, le hizo a Dios 3 juramentos. Los 3 juramentos son que los judíos no íbamos a volver todos juntos a Israel, Lola Alot de Jomá, no venirse, como se dice en México, en bola, todos juntos, en malón, como en el Río de la Plata, no sé en Panamá. 1. 2. Los judíos no vamos a desafiar a los gentiles nuevamente. La próxima vez que un romano nos falte el respeto, vamos a bajar la cabeza, no vamos a sacar otra rebelión más. ¿Okay? La rebelión del año 70 empezó, 66, empezó con una sinagoga quemada en Keisaria por gentiles. La reacción judía llegó a la guerra contra Roma. Nosotros, de ahora en más, si nos quedamos en una sinagoga, vamos a tratar de cobrar el seguro y las indemnizaciones y vamos a tratar de hablar con el gobierno para que nos proteja del antisemitismo. Nosotros no volvemos a desafiar a las naciones del mundo hasta que Dios decida que venga el Mashiach y demás. Pero entonces, de nuevo, no volvemos todos juntos a Israel, o sea, no invadimos Israel. 2. No desafiamos a las naciones del mundo. Y 3. Lolit Hoketaketz. Quiere decir no tratar de acelerar la llegada del final de los días, o sea, no tratar de traer la era mesiánica en forma proactiva. Dar tzedakah, ponerse tefilín, portarse bien, rezar 3 veces por día, hacer el ceder de Pesaj, portarse bien en la comunidad. Sí, todas las buenas acciones algún día traerán al Mashiach cuando Dios lo decida. Nosotros, en forma propia, no vamos a traer el Mashiach. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque nosotros que fuimos un pueblo de armas tomar, inclusive según la tradición del Talmud, de demasiadas armas tomar, desde el 135 hasta el año 1943, por motivos de filosofía religiosa, nunca volvimos a salir al ataque bajo una bandera judía. Repito, durante casi 1850 años, o sea, del 135 a 1943, gueto de Varsovia, judíos pelearon con Napoleón en la guerra, judíos pelearon con George Washington, pero eran judíos individuales. Judíos como judíos no salen a la batalla bajo una bandera judía durante 1850 años. Y por eso, en mi familia, mi mamá me cuenta que cuando mis abuelos eran jóvenes y mi mamá era una niña pequeña, y era la época que los judíos trataban de echar a los ingleses de Israel, entonces habían el atentado del King David, hubo todo tipo de acciones de guerra. Y mi abuela decía, qué vergüenza, judíos empuñando armas. 1945, 1946, 1947, qué vergüenza, judíos empuñando armas. Los judíos nos transformamos en un pueblo de gente pacífica, de gente que no empuña armas. Ariel Sharon y Isaac Rabin no fueron criados para ser generales. Ellos a los 8 o 9 o 10 años de edad no soñaban que algún día iban a hacer carrera militar. ¿Por qué cuento todo esto? Porque en realidad el movimiento sionista nunca se planteó claramente el tema de conquistar Israel. Se fueron comprando tierras. El mapa de Israel de la línea verde es el resultado de las tierras que el Keren Kaim pudo comprar. Y el conflicto, de alguna manera, hay gente que dice, bueno, tú no, que ibas comprando tierras y pensaste que nunca iba a haber una reacción de la población local, que prefiere que no haya tantos judíos juntos. Se puede acusar al movimiento sionista de miope, pero la prueba es de que no fueron criados, los colonos en Rishon LeZion en 1880, Ariel Sharon de pequeño, Isaac Rabin de pequeño, no fueron criados en un espíritu militarista. Y por lo tanto, cuando en los años 20 y 30 empiezan los desmanes contra judíos en Eretz Israel, al principio toma a los judíos no preparados filosóficamente para hacer frente, o teológicamente para hacer frente al conflicto. Quiero dar un punto más también. Desde a qué punto la paz es algo central en el judaísmo. Todos nosotros habremos visto películas de duques, ¿no? Como en la antigüedad los duques, los condes, usaban una espada como adorno. La Mishnah de Shabbat se hace la siguiente pregunta. Ustedes saben que una de las cosas que está prohibida hacer el Shabbat por la halajá ortodoxa es transportar
objetos del dominio público al privado o transportar objetos en el dominio público. Y entonces surge la pregunta, porque por ejemplo un reloj se puede transportar un hombre que lleva puesto un reloj, puede llevar el reloj en el dominio público. Un hombre que lleva un anillo, una mujer que lleva joyas, puede transportarlas en el dominio público, puede pasar de un dominio al otro. ¿Por qué? Porque para la ley judía, una joya, un ornamento personal, es parte de la indumentaria y se puede transportar. Sale la pregunta de qué hacemos con las espadas. Entonces, la Mishnah contesta, no, una espada no es un ornamento, porque dijo Isaías, no alzará nación contra nación la espada y no aprenderán más el arte de la guerra. La guerra es una necesidad avergonzante para la especie humana, necesidad ineludible a veces, pero no es un ideal. Y por lo tanto, una espada se usa si se precisa, una espada no se usa como ornamento, como adorno, una espada no es una joya. Y el judaísmo entonces, desde el punto de vista ideológico, no quería desafiar a las naciones y no iba a traer a la fuerza el Mashiach. Y por otro lado, la guerra no era un ideal y el militarismo no era un ideal. Y ese es el pueblo judío que nosotros conocemos. Por eso, al día de hoy, una de las expresiones que se usa mucho en Israel es de Yorim Ubohim, de que los soldados israelíes disparan y lloran, porque en los 72 años que tenemos como Estado no han habido escándalos de que soldados judíos entran a pueblos árabes y violan mujeres, etc. Toda la salvajada de la guerra en Israel funciona menos. ¿Por qué? Porque es una sociedad que, si bien tiene mucho ejército, la cultura judía es una cultura que no viene, que no educa en un modelo marcial. Por lo tanto, en este conflicto que tenemos, es un conflicto que de alguna manera se impuso sobre nosotros. La pregunta sería entonces, básicamente, ¿cuál es la reacción judía ante el conflicto? Entonces, el 80% de la población de Israel, y Gabriel Bentasgal probablemente sepa mucho mejor y pueda dar más detalles, pero intuitivamente les digo que el 80% de la población de Israel, como herederos de esa tradición religiosa, en caso de que haya un acuerdo que preserve la vida, que es el valor fundamental judío, y que nos dé un margen como para existir, y que nos evite una guerra, va a estar dispuesto a firmar cualquier marco. De todas maneras, sí es importante recalcar que en los últimos 40 y pico de años, creo que 43 años, los partidos religiosos han participado prácticamente de todas las coaliciones. En realidad participan de todas las coaliciones desde el 48, pero desde el 77 tienen una participación más importante. Y dentro de los judíos religiosos que participan en estas coaliciones tenemos dos alas. El ala de lo que podríamos llamar ultraortodoxa, que básicamente lo que los caracteriza, lo que nosotros llamaremos Haredim, es que a cambio de las leyes religiosas que ellos consideran importantes para el Estado y a cambio de los presupuestos para el yeshivot, básicamente van a permitir que el primer ministro maneje la política exterior y la política militar como él mejor entiende. Tenemos también los partidos religiosos, el partido religioso sionista religioso, que ahora quedó afuera de la coalición, porque es un partido que tiene una ideología, primero que nada, sionista, que entiende que el surgimiento del Estado de Israel es el comienzo del inicio del florecimiento de la redención. Hay una conexión entre la futura llegada del Mashiach y la existencia del Estado de Israel hoy. Y a eso se le suma sobre todo la influencia del hijo del Rav Kook, el Rav Tzvi Yehuda Kook, que falleció en 1982, que él es el padre ideológico de lo que se llama como el Gush Emunim, o el grupo de los colonos, el grupo ideológico de los judíos que entienden que parte del proceso de la redención es liberar tierra patria, y que entonces es un grupo judío observante que tiene una actitud que en términos de política se podría llamar de derechas.
y sí van a presionar al primer ministro en su política sobre temas nacionales, no solamente sobre temas de leyes religiosas. Aún así, con este grupo más militante, nuevamente, no hay una actitud teológica de respuesta al Islam. Sí hay una actitud teológica de autoafirmación de los derechos nuestros históricos a la tierra de Israel. Para los religiosos, la tierra de Israel no es solo la tierra donde el pueblo judío surge, sino que además es tierra santa, pero es una santidad que admite flexibilidad, por lo menos para un porcentaje importante, porque es tierra santa, pero nosotros a lo largo de la historia tuvimos muy diferentes límites, y por lo tanto, básicamente, salvo un ala muy radical dentro del sionismo religioso, no veo a la religión judía jugar un papel fundamental en el conflicto. Sí, repito, y con esto ya les devuelvo la palabra, los judíos traemos con nosotros una tradición religiosa muy antigua de buscar resolver por medios no bélicos todo lo que se pueda resolver por medios no bélicos. Tenemos una actitud de 18, 19 siglos de tratar de no desafiar a las naciones del mundo, y por eso quizás eso también explica por qué nos es tan importante sentirnos queridos o sentirnos aceptados en distintos foros internacionales. Y sí tenemos una actitud histórica de poner la vida por encima de las demás cuestiones. No tenemos una agenda teológica de la que se desprenda que los musulmanes, por ser así o asá, debamos tener hacia ellos una respuesta específica. Gracias, Israel. La verdad que nos está dando una visión muy interesante, porque primero, y me gustó mucho lo que tú comentaste, que a pesar que los líderes que forjaron el Estado de Israel no eran muy religiosos, muy ortodoxos, obviamente el Estado de Israel, el tema de la religión y está presente, y es parte de todo el tema espiritual, la religión, obviamente es parte del Estado de Israel y tiene que ser parte del Estado judío, porque eso es natural. Y la verdad me gustó mucho ese enfoque que hiciste, y yo concuerdo 100% contigo, obviamente, que el eje del judaísmo está centrado en la paz y obviamente más en la defensa, y que a pesar de que venimos de allá, ha habido la necesidad por defendernos, y yo lo veo como algo de la luz, como que en el sentido de que y hay que defenderse, obviamente, porque nos están atacando, y obviamente, a pesar de que inclusive los casos de Ariel Sharon, como tú dices, Isaac Rabin, que no tenían formación militar, yo pienso que se les ha obligado por las circunstancias históricas y por todo el conflicto que ha pasado en todos estos años, de que tengan la necesidad de hacerlo, pero como bien tú dices, por el tema de lo que es la parte de la necesidad por defenderse, pero nunca fomentar el ataque, ni hay una base de que yo odio a los musulmanes, diferente con el enfoque de Gabriel que dice que odio a los judíos, aunque a mí no necesariamente no me molesta el judaísmo. O sea que ahí hay una diferencia que vemos importante entre ambas posiciones. Bueno, tengo algunas preguntas, algunas son para Gabriel y otras para Israel, y algunas son para los dos. Entonces vamos a empezar con el periodo de preguntas. Hay varias que ya me han mandado por chat, el que quiera que sigan mandando preguntas. La primera pregunta que tengo sería con Gabriel. Gabriel, en tu caso, ¿es de aprobación general, preguntan, Gabriel, ¿es de aprobación general dentro de la comunidad islámica el tema de la abrogación? ¿O es solo una minoría la que acepta eso? Esa es la primera pregunta para ti. El principio de abrogación lo que dice es que si hay dos enseñanzas dentro del Corán o dentro del Islam, rige la última. O sea que si Mahoma recibió del arcángel Gabriel suras, o sea, verdades, 114 a lo largo de toda su vida, y después las escribió, no él, sino el califa Othman, muchos años después, entonces la sura, la enseñanza entregada última, debería regir con más fuerza. La debilidad de ese argumento es que está basada
en un ádice, o sea, ¿se acuerda lo que es un ádice? Es comportamiento de Mahoma o frases que dijo Mahoma, que no es considerada muy fiable. O sea, si es muy fiable, entonces evidentemente es norma. Pero si tiene dudas con respecto o bien lo que se llama el matan, y es el mensaje, o la isna, que es la sucesión de transmisión del conocimiento, entonces en este caso no es muy fiable. Pero sí, el principio de abrogación es muy aceptado y supuestamente alguien podría decir que el mismo Corán, desde el punto de vista de sus principios madre, y bueno, impone ante todo la violencia porque la parte de Medina es mucho más violenta que la parte de la Meca y por el principio de abrogación rige el último. Gracias, Gabriel. Mira, esta es una pregunta, quiero que Israel la empiece, después Gabriel complementa. Empiezo con Israel, después Gabriel nos complementa. ¿Qué opinión para usted? Yo creo que es una pregunta muy buena que me hicieron. ¿Qué tiene que suceder para que haya una convivencia menos conflictiva entre judíos y árabes desde ambas perspectivas? O sea, ¿qué cosas, hay cosas que se han tratado de hacer, pero qué cosas de alto impacto tiene que suceder para que el conflicto baje de nivel de escala de una manera y algún día llegar a la deseada paz? Sé que es una pregunta difícil, pero creo que nos encantaría escuchar de ambos cómo es su visión del tema. Adelante, Israel. Hola. A ver, no soy la autoridad para decir lo que digo y por favor que Gabriel corrija, pero primero que nada el conflicto no es tan tremendo. Vale decir, si tomamos todos los conflictos que tenemos alrededor y el conflicto nuestro con los árabes que viven en la tierra de Israel, que sería básicamente nuestra relación con los países árabes, no estamos en un momento tan tremendo del conflicto. El Medio Oriente tiene una particularidad. La particularidad del Medio Oriente es que a la gente le gusta vivir con sus pares. Si uno va al Líbano, uno va a Siria, a demás países, hay pueblitos de chiitas, pueblitos de alawitas, pueblitos de cristianos, pueblitos de drusos, pueblitos de sunitas. La forma de cómo vivimos en el Uruguay, en la Argentina o en Panamá, donde yo compro el apartamento que me gusta en la colonia que me gusta y no dependiendo de la religión que profese, no es la realidad del Medio Oriente. Por lo tanto, en Israel también tenemos el modelo de ciudades de judíos, ciudades musulmanas y ciudades intermedias. Con los países musulmanes, hoy en día la tensión no es alta, digamos. Si eliminamos de la lista Irán, que es un tema aparte, y eliminamos de la lista probablemente a Siria, que es un proxy de Irán, nosotros estamos en un momento de florecimiento de nuestras relaciones diplomáticas discretas, pero esto de nuevo no es lo mismo. Por lo tanto, no creo que la relación hoy día con los países musulmanes, hoy se habla de que un avión israelí aterrizó en Sudán, de nuevo, tienen quien les confirme o se los deniegue. Por otro lado, en la relación con los árabes dentro de la tierra de Israel, existen tensiones. Probablemente el modelo de convivencia a largo plazo sea el modelo de convivencia que funciona en el Medio Oriente todo. Pueblitos de judíos, pueblitos de árabes, lo que sería la autoridad palestina con mayor o menor grado de autonomía y demás, pero es un modelo basado no en una sociedad, no transformado en una sociedad general como la que estamos acostumbrados en los países de Occidente moderno, donde cada uno es un individuo, sino es una sociedad de clanes, de tribus, donde cada tribu vive en sí misma. En la medida que el dinero europeo y el dinero de los petrodólares no asusen el fuego y no busquen generar más discordias, y con la hegemonía militar israelí que nos proteja la seguridad personal a todos, hay grandes posibilidades de que no solo la vida continúe siendo tranquila, se haga mucho más tranquila y muchísimo más próspera. Gracias, Israel. Ahora la opinión de Gabriel. Buena perspectiva. Gabriel, adelante. Como bien dijo Israel, en el judaísmo tradicional y teológicamente en el judaísmo, la tierra es menos importante que la vida.
La vida es más importante que todo y de hecho en el judaísmo clásico una persona puede entregar su vida únicamente en 3 circunstancias, que es cuando nos obligan a creer en otro Dios, cuando nos obligan a tener relaciones sexuales con nuestros propios hijos o cuando nos obligan a asesinar a otra persona. Pero fuera de eso, ante todo la vida. Y por eso, por ejemplo, si ustedes escucharon la noticia de hubo 3 casamientos de la ortodoxia judía en Argentina, que creó gran disturbio en ese país, lo que hicieron fue algo no judío, porque si tenemos que preservar la vida y te ordenan no hacerlo, además del principio de Dina de Malhutadina, la ley de tu país es tu ley, y por lo tanto lo que hicieron fue algo muy no judío. De todas formas, para el judío la tierra es menos importante que la vida y estaríamos dispuestos a ceder tierras. Para el musulmán no es que la vida es más importante, que la tierra es más importante. Lo que hay que entender es que se puede ceder el Islam. Vuelvo a decir, se puede. Un segundito, por favor. Pasa otra pregunta, por favor. ¿Haz otra pregunta, Gabriel? Sí, que estoy solucionando un problema. No te preocupes, mientras hablas, quería hacer un comentario y paso a la siguiente pregunta. Yo creo que un tema, tú contestaste, Israel, una pregunta que ya venía también, que es los conflictos entre los mismos musulmanes, ¿sabes? Entre palestinos, libaneses, sirios, por decir un ejemplo, o sea, entre ellos mismos, que eso también hace como, dificulta también inclusive con judíos llegar a una solución de mejor. Perdón, muchachos, una cosa, lo contesto yo ahora porque puede llegar a ser que tenga que salir un segundo, ¿ok? Perdón el tema, pero me pusieron un examen de abogacía ahora y entonces respondo rápido al anterior. Perdonen, pero estoy estudiando en primer año de abogacía. En el Islam tradicional tú puedes, vuelvo a repetir, firmar un acuerdo con alguien que es un dhimmi, pero siempre y cuando el dhimmi sea más fuerte que tú. Y ellos lo basan, lo sustentan en un pacto que hizo Mahoma con la tribu de Quraysh en el año 628, cuando firmó un pacto desde la debilidad y después lo violó en el año 630. O sea, si seguimos la lógica de este pacto de Mahoma con la tribu de Quraysh, pacto que se llama el pacto de Hudaybiyah, y entendemos que todo musulmán tradicional considera que todo lo que hizo Mahoma es perfecto, entonces, si todo lo que hizo Mahoma es perfecto y Mahoma firmó un acuerdo y después lo violó, entonces se puede firmar acuerdos y después violarlo. ¿Se entendió? Mahoma violó el acuerdo después de 2 años y Yasser Arafat firmó un acuerdo con los judíos en el año 1994, después lo violó después de 2 años. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que firmemos un pacto con los palestinos, por ejemplo, y no lo violen? Bueno, la respuesta es siendo muy fuertes. Siendo muy, pero muy fuertes. Por ejemplo, con Egipto también tenemos un pacto que es el pacto de Mahoma con la tribu de Quraysh. Por lo menos así lo dijeron los propios musulmanes en Egipto. Y sin embargo se mantiene. ¿Y por qué se mantiene? Porque somos tan fuertes que no les conviene romper el pacto. Significa que se puede llegar a un acuerdo de paz que se llama Utna, de hecho, pero siempre desde la fortaleza. O sea que la fortaleza nos va a permitir a los judíos vivir en forma armoniosa con el Islam hasta que el Islam se modere. Gracias, Gabriel. Y nada más tienes una pregunta del tema de logística. Si tienes que hacer algo ahorita, te esperamos unos minutitos. Tú nos dices para continuar. O sea, seguimos con Israel. Tú me dices, ¿cómo estás tú de tu tiempo? Miren, en Argentina, que es donde estoy estudiando, no son muy serios y no me han enviado el link para poder hacer el examen y me lo pusieron ayer el examen, o sea que si no lo hubiese cambiado no los quise dañar a ustedes como vuestra actividad. Así que ustedes ven que yo los saludo y les digo chau chau, es porque me está llamando mi profesor. Mientras tanto, sigamos. Ok, yo sigo adelante con Israel. Gracias, Gabriel. Y Israel, otra pregunta que hacen aquí es una pregunta importante. No querrá decir que los musulmanes no necesariamente tienen problemas con los judíos, pero sí con los israelíes. O sea, tú que conoces esta diatriba, ¿cómo lo ves tú? O sea, porque, y no solo eso, no solo los musulmanes, mucha gente en el mundo lo dice, no, yo no estoy en contra ni soy antijudío ni antihebreo, sino estoy en contra del Estado de Israel. ¿Por qué aparecen esas diferencias? ¿En qué se basan? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Bueno, adelante. Es algo totalmente falso. Miren, estamos en el 2020.
en Pesaj de 1920 hubo disturbios antijudíos, son los que empezaron en la tumba de lo que ellos dicen que es la tumba del profeta Moisés, Nebi Musa, subieron a Jerusalén, degollaron judíos. En 1929 hubo disturbios antijudíos. En 1936 hubo disturbios antijudíos. Miles de judíos pagaron con su vida, fueron degollados con hachas, cuchillos, y no había Estado judío. No solo eso, el movimiento sionista en los años 20 y 30 no hablaba de un Estado judío. No los quiero marear con nombres y con nomenclatura, solo sepan que había un partido sionista que se llamaba el Partido Revisionista, que era el partido de Menachem Begin. Hoy se llama el Likud. Pero uno de los partidos que formaron al Likud era el revisionista. Revisionismo es de que hay que revisar y volver a los orígenes. Jabotinsky decía que había que volver a hablar de un Estado judío. ¿Cuándo decía eso Jabotinsky? En los 20 y en los 30. Quiere decir que en los 20 y en los 30 no se hablaba de un Estado judío, se especulaba o se jugaba con la idea de que quizás tengamos un protectorado, seamos parte de un protectorado británico, parte del Commonwealth, etcétera, etcétera. Y aún así hubo disturbio de Hebrón, hubo masacres de judíos. Las masacres acabaron cuando los judíos tuvimos un Estado, ahí son guerras, pero no son masacres. Uno de los argumentos para debilitarnos, que se usa hoy, es decir que en realidad con el judaísmo está todo bien, pero con el Estado de Israel está todo mal. Pero bueno, es el único Estado judío que hay, y nosotros mismos sería bueno que no caigamos en nuestra propia trampa. Y también les quiero contar de que al interior de nuestro paisito, de nuestro Estado de Israel, esa dicotomía entre el Estado y la religión no se vive así. Vale decir, quizás no todos los muchachos religiosos van al ejército a los 18 años a las mismas unidades que van todos, pero hay una unidad que es la que recoge los trozos de los soldados, que recoge Zaka, la que se encarga de ir a buscar si cae un avión, un helicóptero y se cayeron soldados, y va a buscar y empieza a hacer las pruebas genéticas para ver si esta oreja pertenece a este dedo. Es un trabajo terrible, es un trabajo que mucha gente se desmaya solo de la idea de tener que hacerlo, y lo hacen muchachos ultraortodoxos, que para ellos es totalmente natural, junto a sus hermanos judíos, quizás no tan ultraortodoxos como ellos, participar de luchar por una misma causa. Entonces, esa dualidad no existe, y el problema con los árabes no se generó porque declaramos el Estado. Gracias, Israel. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Por qué no se ha logrado tener la ayuda de los países árabes amigos y lograr finalmente que ellos ayuden, que se ha tratado en el pasado como conciliadores, como apoyando, tratar de usar eso como una herramienta? ¿Y qué ha pasado? Que realmente hay grupos más radicales dentro del mundo musulmán que han impedido o han escalado el conflicto durante todos estos años. ¿Y cuál es la razón que ustedes consideran de que quizás los que son más amigos y más conservadores, que tienen hasta a veces más empatía con Israel que con los propios radicales musulmanes, por qué no se ha logrado pues apoyarse más en esa parte, ¿no? Okay, esa sería la pregunta, ¿no?, que me hicieron. Gabriel. Mira, en principio hay que entender que lo que nosotros estamos viendo es una reacción del mundo musulmán a la conquista de los franceses y los ingleses en la Primera Guerra Mundial. No es que tienen un problema con los judíos solamente. Lo que ocurre es que, ustedes imagínense lo siguiente: si usted durante 1500 años es educado que el Islam es la única verdad y todas las demás religiones son falsas, inferiores, y de pronto va pasando el tiempo, y resulta que esa religión que supuestamente era superior es conquistada por una religión que es inferior. El líder de esa religión va a decir, pero ¿por qué nos conquistaron si supuestamente nosotros somos superiores? Bueno, una religión quizás sana respondería, bueno, fuimos conquistados porque no nos reformamos, no estudiamos, haría algo que es muy judío y muy cristiano, que es hacer una autocrítica. ¿Qué razón imponen los musulmanes para poder justificar la conquista? La razón que ellos dicen es
que ellos no han cumplido bien el Islam y por lo tanto tienen que volver a la época de oro del Islam, que es la época de Mahoma. Y tienen que volver al origen del Islam. Origen en árabe significa, se dice salaf, que significa son salafistas, quieren volver al origen del Islam. Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué ocurre? Hay países árabes que entienden que Israel se va a quedar acá. Y lo entienden rápido. Y entienden que es mejor vivir con un Estado dhimmi y aceptarlos porque ese Estado dhimmi es más fuerte que nosotros. Y estos estados, que son esencialmente más pragmáticos, están dispuestos a, de facto, convivir con Israel. Lo que pasa es que jugársela y salir en público y decir que apoyan a Israel les puede provocar que todos los demás musulmanes lo odien. Entonces, por un lado, intentan jugar una alianza silenciosa. Y eso es lo que hacen. Entonces, por un lado pasa eso dentro del Islam sunita, esencialmente, y lo vemos en los Emiratos Árabes, en Arabia Saudita, en Egipto y en Jordania. Entre otros países que tienen más miedo de salir del armario de alguna manera. Entonces Israel tiene que más o menos jugar con esa situación. Gracias, Gabriel. Yo lo hago con una analogía con el bullying y la presión social, ¿no? Digamos, creo que es algo similar, en donde ellos actúan como testigos silenciosos, lo que son árabes amigos, pero al final son también responsables de la situación del bullying. Lo veo, hice esa analogía cuando lo dijiste, me gustó mucho. Y una pregunta que tiene relación, Gabriel, para ti, que me hicieron hace un ratito, ¿por qué hay mayor cercanía entre el islamismo chiita y el judaísmo? ¿Por qué no la hay con el islamismo sunita? Me lo preguntaron varias personas. Porque en el Islam sunita existe un mayor culto hacia intermediarios. Significa hacia esas figuras que son prácticamente el nexo con Dios. Y por eso se suele hacer procesiones y demás. El judaísmo desarrolló esto, que es ir a la tumba de Kedoshim, en los últimos siglos. Pero entre nosotros, no se lo digamos a nadie. Pero no es algo judío, es una copia de otras religiones. ¿Desde cuándo nosotros vamos a pedirle a un Kadosh que sea intermediario con Dios? ¿Eso es algo judío? Bueno, en el Islam chiita no ocurre eso, y originalmente en el judaísmo tampoco ocurría eso. Gracias, Gabriel. Me metí en problemas con los ortodoxos que van a las tumbas y piden todo tipo de cosas. Bueno, que sepan nomás... Ojo, aclaro por si hay algún devoto de visitar tumbas de tzadikim, que el que llega a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai o de Rabbi Meir y le pide a Rabbi Meir o le pide a Rabbi Shimon Bar Yochai, por la ley judía tiene pena de muerte por idólatra. Hay que pedirle a Dios que en mérito de Rabbi Meir te ayude. Bueno, yo soy el tataranieto de Rachel, entonces en mérito de la tatarabuela, por favor Dios ayúdame. El que invierte los términos está en offside. Israel, ¿cuánta gente crees tú que está en offside los que van a Uman? No he estado. Pero ¿cuánta gente supones que están en offside? ¿Es acaso una tradición judía clásica hacer eso? No, somos un pueblo dinámico. Sí. Muy bien. Fuiste mucho más diplomático de lo que fui yo, Israel. Yo quisiera agregar algo de la pregunta anterior. Adelante, Israel. Creo que los judíos con los chiitas, pero por supuesto mi especialidad no es el Islam, y que me corrijan aquí los que saben más. Una cosa que tenemos en común con los chiitas es que ambos dos estamos esperando el arribo del Mashiach, el arribo de alguien, el Mahdi, un guía, alguien que ponga orden, solo que el Mashiach, bajo nuestra, para nosotros es la era de la paz y la concordia, y los chiitas me parece que están un poco más aferrados a la idea de que antes de que todo se ponga bien se tiene que poner mal. Es una versión me parece un poquito más apocalíptica del Mashiach, y la nuestra es una versión un poquito más happy end. Pero es, a diferencia de los sunitas, que me parece que los sunitas tienen menos hincapié en la figura de que va a llegar alguien. Gracias, Israel y Gabriel. La siguiente pregunta va para el Rabbi Israel. Me dicen, así viene, ¿la resistencia armada al mandato británico no sería un episodio de guerra judía previo al 43?
una pregunta histórica. No sé si tienes los elementos. Ok, sí, por eso es correcto, solo que era clandestino, ¿no? En Varsovia era con las banderas, con las banderas propias. Sí, hubo, pero es complejo porque estamos empezando a hilar muy fino, porque en realidad en el 39 estábamos peleando con los ingleses, el Etzel, ahí surge el Lehi. Tendríamos que hilar fino, por eso lo que dije yo de 1943 es algo muy a grosso modo. La Haganah hasta el año, hasta los años 30, hasta el año, o sea, la Haganah nunca salió al ataque, ¿ok? Sino que era para defenderse en el año 20. En el año 29, con los disturbios, la Haganah se divide en dos. Hay un grupo más militante en la Haganah que dice que tiene que haber la Haganah Bet, que tiene que haber también ataque, pero todavía no lo efectivizan. Y recién en los disturbios de los años 30, fin de los años 30, tenemos acciones militares de ataques judías. O sea que es correcto decir que es antes del 43, solo que felicito al que hace la pregunta, y la afino y sabe bastante. En términos generales, el gueto de Varsovia es algo más conocido. Gracias, Israel. Acá hay una pregunta para los dos, tanto para Gabriel como al Rabbi Israel. Es un poquito larga, pero creo que es interesante y habla del tema del concepto de Judná. El concepto de Judná en el Islam es una tregua o armisticio. A veces se traduce como alto al fuego y por lo general el Islam lo acepta cuando se siente débil en su posición. Se menosprecia repetidamente los acuerdos de Oslo como una simple Judná y el precedente es el establecimiento por Mahoma con la tribu de Quraysh para respaldar su posición. La posición judía religiosa es que una Judná o tregua será siempre mejor si se pueden salvar vidas judías. Pero lo que sostiene que nunca va a haber una paz permanente en la tierra de Israel piensan que para ceder lo que después costará más sangre recuperar. La única solución al conflicto pasa por ir dejando que el mundo islámico vaya absorbiendo los valores del mundo occidental, es decir, que se asimile. Me parece una buena reflexión interesante. Me gustaría que Gabriel y Israel la elaboren. Y la pregunta es, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Judná o dejar que el tiempo pase? Me parece una excelente reflexión y comentario. Y una pregunta que yo creo que podemos debatir tanto con Gabriel como con el Raf Israel. Adelante. Gabriel. Yo considero que la UTNA es mejor que nada. Y estoy dispuesto a ceder tierras para conseguir una UTNA. Siempre y cuando entendamos que es una UTNA. Lo peor que nos puede pasar es pensemos que esto es un acuerdo de paz real y que estemos todos cantando la canción de Kumbaya, encendiendo encendedores y cantando Shir la Shalom. Ese nivel de inocencia que parte de la sociedad israelí lo tuvo durante los días de Oslo, entonces no es bueno, porque demostramos que no entendemos el Medio Oriente cuando hacemos algún tipo de cosa así. El punto de partida de la UTNA es la desconfianza. Tú puedes entrar a una UTNA, pero desde la desconfianza. Y eso se traduce a que vamos a tener que ser muy fuertes económicamente, muy fuertes militarmente, para que no les convenga romper la UTNA. Y crear un tipo de dependencia dentro del mundo musulmán, para que no les convenga romper la UTNA. Y eso significa, por ejemplo, tomemos el caso de Omán. Si Omán durante años ha dependido de nuestra tecnología de agua, evidentemente ellos no van a romper una UTNA si dependen del agua que tiene Israel. Entonces, eso de crecer es, por un lado, ceder y por otro lado, crear un montón de anclas que te permita dominar a ti la UTNA y desconfiar todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Islam considere que el dhimmi es igual a lo que somos nosotros los musulmanes, que fue de hecho lo que hicieron los cristianos. Los cristianos hoy en día no consideran que el judío es un ente inferior que debe ser convertido a la fuerza como ocurría en la Inquisición. El cristianismo se reformó y vuelve a pasar con el Islam siempre y cuando seamos fuertes, nosotros más. Yo voy a tener que salir en este momento, así que les agradezco a todos y los dejo con Israel, ¿ok? Gracias, Gabriel. Bueno, antes de que salgas, ya se retira, ¿no? Queríamos agradecerte enormemente, Gabriel, y dejamos ahora que Israel hable por tu participación. Creo que ha sido un escenario muy interesante y muy importante.
Vamos a dejar que Israel, esta ya era la última pregunta, Gabriel. Muchas gracias. Que Israel conteste, con eso vamos cerrando y después van a hablar los líderes para despedir. Agradecemos mucho a Gabriel. Israel, danos tu visión y con eso después hacemos el cierre. Adelante. Hay un cuento judío muy famoso, un chiste judío muy famoso, que probablemente todos ustedes conozcan, y lo recuerdo nada más, que es que vino el conde y le dijo a los judíos que tenían, si ustedes dicen que son tan inteligentes, enséñenle a hablar a mi perro, dice, o lo mato a todos. Entonces va el rabino, se reúne con el conde y le dice, mire, un niño hasta que aprende a hablar bien son 5 años. Dice, un perro no tiene el IQ de un niño, así que denos 10 años. Vuelve el rabino y le dice, ya tengo la solución. ¿Qué pasa? Dice, tenemos 10 años para enseñarle a hablar al perro del conde. Dice, ¿estás loco? Dice, sí. Dice, en 10 años o se muere el perro, o se muere el conde, o... De nuevo, la temporalidad de la hudna es un cese al fuego, pero una hudna de 40 años puede ser algo fabuloso. En el Tanaj, en la Biblia, nosotros tenemos, y se cayó la tierra, o sea, se silenció la tierra, se pacificó la tierra por 40 años, eso es una bendición bíblica. Si nosotros lográsemos tener un acuerdo temporal, una hudna de 40 años, bajo las condiciones que dijo Gabriel, sería una maravilla. Y si bien hay sectores religiosos determinados que estarían en contra de un cese al fuego que implique ceder tierra, el 80% de la población, incluido un gran porcentaje de gente religiosa, el 80% de los judíos, básicamente, si hay un acuerdo de cese al fuego de largo plazo, con garantías razonables, la tradición judía que siempre busca la paz, la tradición judía que hace primar la vida por sobre el orgullo patriótico y por sobre el honor del ejército, la tradición judía, que es una tradición no marcial, sin duda que va a hacer de que más o menos el 80% de la población esté atrás de un acuerdo de ese tipo. De nuevo, si las concesiones territoriales van a ser muy grandes, las condiciones no van a ser seguras, y por una cuestión de inconveniencia, probablemente ese 80% no lo vote. Pero 40 años, si tuviésemos ahora 40 años de paz, nos transformaríamos en quizá el país de la justicia social y del bienestar de todos y de la igualdad de oportunidades que los padres fundadores del Estado soñaron. Gracias, Israel. Gracias. Bueno, creo que con esto, Rab, estamos ya cerrando, pero antes de cerrar primero queríamos agradecerte a ti, Rab Israel, por darnos la excelente oportunidad de estar con nosotros. Ya que Gabriel salió, yo le diría a Robbie Croitorescu, que está con nosotros, presidente de Hazat Hasheni también, que le agradezcas tanto a ti como a Gabriel por darnos la oportunidad de Bnei Brit Panamá para dejar que tengamos este espacio. Para nosotros de mucho valor agregado, y decirle tanto a ti, Rab Israel, y a Gabriel, que las presentaciones, la gente me está felicitando en el chat, que han estado de altura, que lo más importante, les ha dado más luces para entender el conflicto en Medio Oriente según las fuentes judías y musulmanas, las dos perspectivas. Entonces, con esto, yo quisiera, para ir cerrando el evento, si les parece, vamos a hacer el orden de las últimas personas que van a participar para que digan palabras finales, Rab. Sería, primero quisiera, Robbie Croitorescu, si quieres decir unas palabras por el lado de Hazat Hasheni de cierre, por tu lado. Después pasamos la palabra a Alberto Javiles, que es el director ejecutivo de Bnei Brit a nivel regional. Después a Nathan Seidman, de la Bnei Brit Logia Panamá de Irving Sapp, donde es de nuestra directiva, que yo trabajo con él. Y después a David Yemal en Irving Sapp y Nathan Seidman de la parte de Carlos Elenca. Ok, adelante, Robbie, si quieres decir unas palabras finales. Adelante. Robbie, no tienes hay que hacer el mute. Robbie, no se te escucha. Déjame tratar de hacerte un mute. Un segundo. Adelante, Robbie. Ahora Adelante. sí. Ahora sí, Robbie, adelante.
Excelente el evento. Ojalá se pudiera hacer constantemente en todos los países latinoamericanos. Nosotros tenemos un solo paisito, el cual tenemos que defender, o sea, y Gabriel, Anabela y todos los que nos apoyan en Atzashen y David Yemal, de verdad, tenemos que seguir con estos eventos y para que nuestra gente se prepare, para que no se queden callados nuestros muchachos en las universidades cuando hay una discusión, y no porque no quieren contestar, sino porque no saben. Y tenemos que prepararlos. Eso es una mitzvah y una misión. Gracias a todos. Gracias, Robbie. Te felicito porque yo he escuchado a través de Familia Mía Política el gran trabajo que estás haciendo y de verdad que creo que es muy, muy importante difundir esto y promover más estos eventos. Así que para futuros eventos te estaremos contactando a ti, a Gabriel, para que nos apoyen aquí en Panamá. Con esto le paso la palabra a Alberto Aviles. Alberto, adelante. Unas breves palabras nomás para agradecer a todos los participantes en esta muy importante reunión. Hemos ganado todos con los conceptos que se han emitido aquí y con la enseñanza que se ha vertido. Están presentes varios países, aquí vi gente de Estados Unidos, Venezuela, Panamá, Costa Rica, incluso vi de Perú también por ahí. Creo que tenemos un reto bien grande por delante de seguir educando a las personas y hacer conocer los elementos que componen el Medio Oriente, en donde debemos conocer definitivamente cómo piensan. ¿Aló? Adelante. Debemos de conocer definitivamente cómo piensan nuestros vecinos para entenderlos y para saber a qué atendernos en el futuro con ellos. Así que, con la acabó, tremenda actividad y sigan adelante con esto. Muy bueno. Ok, gracias, Alberto. Antes de pasar la palabra a Natán y a David, quería nada más comentarles que ya mañana y pasado les anunciaremos los próximos eventos de Stay Home and Learn que vamos a tener en Bnei Brit Panamá, en donde estamos trabajando en equipo con las dos logias, tanto de Carlos Zelenka como la de Irving Sapp, en donde yo trabajo en la de Irving Sapp con David. Adelante, Natán, unas palabras y unos comentarios nos gustaría para que nos apoye. Buenas noches a todos. De verdad ha sido una delicia magistral haber disfrutado de estas charlas tan profundas a pesar del poco tiempo, tanto del Rabino Israel como de Gabriel Ventasgal, ambas muy basadas en los acontecimientos y con una capacidad de resumen que realmente es admirable. Dios quiera que podamos repetir eventos como este en el tiempo. Estoy seguro que abundan los temas y que quizás muchas preguntas quedaron en el aire, pero que a medida que vayamos avanzando, esto se va a ir enriqueciendo. Quiero entonces, en nombre de la logia Carlos Zelenka, que tengo el honor de presidir, agradecer que este evento conjunto con nuestra logia hermana Irving Sapp, bajo la batuta de Eddie Arias, que ha sido realmente ¿cómo diría yo? Eres la batuta, prácticamente has llevado de una manera magistral, Eddie Silvera, perdón, es que me confundí con, digo Eddie Arias. Eddie Silvera, que ha llevado con una actividad magistral su función de moderador, realmente admirable. Col acabó. Y mis saludos pues a las personas que han intervenido y que esto se siga repitiendo. Muy buenas noches y saludos y felicitaciones a todos. Muchas gracias, Natán, y vamos a seguir trabajando en conjunto porque creo que desde que hemos trabajado con Natán y con su equipo, cada vez están mejorando cada vez los Stay Home y las intervenciones de Natán son muy importantes. Inclusive a Natán lo vamos a invitar como ponente prontamente para que nos acompañe también como dar una conferencia a él, porque yo lo he oído toda mi vida y yo sé que tiene muchos conocimientos para compartirnos en muchos temas. Y bueno, y last but not least, por último y no menos importante,
a David Yemal, quiero que diga unas palabras, y yo quiero agradecer a David primero porque él me ha apoyado con estas actividades. David es el presidente de lo que es la logia de Irving Saab Panamá y también maneja los temas regionales de la Benibrit y es un trabajador incansable. David, de verdad que te felicito, y David nos ayudó en el enlace con el equipo de Gabriel Ventasgal y Robbie para poder hacer esto una realidad. David, adelante para ya unas palabras finales y con eso ya cerramos el evento. Adelante, sí, gracias, Eddie. Quería comenzar por decirle a Israel que primera vez que lo escucho. Gabriel lo hemos escuchado muchas veces en muchos conversatorios, pero la verdad que Israel me ha gustado mucho, ha sido un placer escucharte hoy, mucho nivel, así que desde ya te digo que nos gustaría pues a futuro tenerte presente para otras actividades. El grupo Hachata Sheni, liderado por Robbie, por Gabriel, por Anabela. La verdad que el trabajo que hacen es súper importante. Así que gracias a los tres por ayudarnos en el día de hoy, y Eddie, a ti por organizar todo el evento. Gracias, David. Ya con esto damos por terminado. Si quieren, hagamos un mute, Anabela, en los micrófonos para que la gente se despida y con eso ya terminamos, ¿no? Muchas gracias, felicidades, Israel. Muchas gracias. Gracias. Bravo, gracias. Gracias, felicidades. Bravo, gracias. Felicidades, Eddie. Tremendo, David, tremendo programa. Gracias, Abraham. Me alegro que lo hayan disfrutado. Eso lo sabemos nosotros. Si no fuera así, estuviéramos viviendo en Venezuela. Pero es como decir, yo me llamo sin